Como ustedes saben, a las 19:45 horas del pasado domingo se produjo el descarrilamiento de los 3 últimos coches del tren de alta velocidad Irio 6189, que hacía el trayecto Málaga-Madrid, en la entrada a la estación de Adamuz, en Córdoba. Estos 3 vagones invadieron el galibó de la vía por la que en ese momento circulaba en sentido opuesto el tren Renfe-Albia 2384, con trayecto Madrid-Huelva. Ambos trenes circulaban a unos 200 kilómetros por hora. Según el Centro Integrado de Datos, el CID, el número de viajeros a bordo de ambos trenes era de 527, cifra a la que hay que añadir las tripulaciones de los 2 convoys. El descarrilamiento provocó un choque de gran violencia entre los coches de la cola del tren Irio y la cabeza del tren Albia, cuyos 2 primeros vagones cayeron, como se ha recordado, por un terraplén lateral de 4 metros de altura. La Sala de Emergencias del 112 de Andalucía lanzó el primer aviso sobre el accidente a las 19:47 de la tarde, lo que activó el despliegue del primer operativo de auxilio y rescate a las víctimas del accidente. Por lo que a la Administración General del Estado se refiere, la primera patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar del siniestro a las 20 horas. En ese momento comenzó un despliegue operativo en el que han participado más de 300 agentes de la Guardia Civil. En un primer momento, unidades de seguridad ciudadana, del Grupo de Reserva y Seguridad y del Servicio Aéreo se encargaron de controlar y asegurar la zona del accidente, del siniestro, y prestar los primeros auxilios a las víctimas. Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo estático de movilidad y seguridad vial mediante 11 puntos de regulación y patrullas móviles en todos los itinerarios para asegurar, en primer lugar, un rápido acceso a la zona de los vehículos de emergencia, garantizar el inmediato traslado de los heridos que necesitaban hospitalización y también para gestionar el tráfico en las vías de alta capacidad afectadas por el siniestro. Por su parte, la Comisaría Provincial de Policía de Córdoba dispuso varios dispositivos integrados por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, de la Unidad de Prevención y Reacción y del Grupo Operativo de Respuesta para atender cualquier contingencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, en la sede del Instituto de Medicina Legal y en el Centro Cívico Poniente Sur, habilitado por el Ayuntamiento de Córdoba para la atención de familiares de afectados por el siniestro. Por su parte, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior activó el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil en su fase alerta y seguimiento. Lo hizo en contacto permanente con la Junta de Andalucía, que activó su Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, primero en fase de preemergencia y a partir de las 21:50 horas en situación operativa 1. Desde el Centro Nacional de Emergencias se activó el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, cuyo Batallón de Intervención 2, con base en Morón de la Frontera, Sevilla, se desplazó al lugar del accidente con equipos de iluminación, de rescate sanitario y de avituallamiento. Además, esta unidad y el Ejército de Tierra, desde la base de Cerro Muriano en Córdoba, trasladaron 2 furgones frigoríficos adaptados para reforzar la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Córdoba. A este operativo se suma, a partir de las 6:45 horas de ayer lunes, la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, que envía a Córdoba efectivos de la Unidad Central Operativa y del Servicio de Criminalística, en apoyo de la Unidad Territorial de Policía Judicial para las labores de localización e identificación de los fallecidos. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil se integró en el Centro de Integración de Datos constituido en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde trabaja en la identificación de los cadáveres por huella y, si no fuera posible, mediante la toma de muestras de ADN. La Guardia Civil ha establecido oficinas en Madrid, Málaga, Córdoba, Huelva y Sevilla
para la atención a los familiares de las víctimas del accidente y también para agilizar y centralizar las labores de identificación de los cadáveres mediante la recogida de muestras de ADN. Como resultado del siniestro, el balance provincial, como bien saben, es de 41 fallecidos. 37 cadáveres ya han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Córdoba y queda un cuerpo sobre el terreno a la espera de que la autoridad judicial autorice su levantamiento. Además, la Guardia Civil ha localizado 3 cuerpos más en uno de los vagones del Albia, pendientes aún de recuperar. Además, según información de la Junta de Andalucía, 39 personas, 35 adultos y 4 niños, permanecen hospitalizados, 13 de ellos, todos adultos, en las unidades de cuidados intensivos. Otras 83 personas ya han sido dadas de alta. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, como ha referido la ministra portavoz, ya movilizó un equipo que llegó al lugar del accidente del siniestro hacia la 1:30 horas de la madrugada de ayer lunes, es decir, pocas horas después del siniestro. Sus técnicos inspeccionaron el punto donde se inició el descarrilamiento, la infraestructura de carriles, traviesas y plataforma y los daños producidos. Tras las inspecciones sobre el terreno y diversas reuniones con las empresas y administraciones relacionadas con el siniestro, la CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Irio. La CIAF ha mantenido reuniones con la Policía Judicial, Criminalística de la Guardia Civil, con la jueza de guardia, con Adif, con Renfe e Irio, para coordinar la extracción y custodia de estos elementos que se llevará a cabo en las próximas 48 horas. Además, la Comisión de Investigación, la CIAF, ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los 2 días anteriores al suceso y va a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon antes por ese mismo punto. En resumen, la Comisión de Investigación, la CIAF, está en este momento en fase de recogida de información y recopilación de documentación y datos de los distintos registros. En las siguientes fases de la investigación realizará análisis de laboratorio sobre el material y, en función de su resultado, practicará nuevas actuaciones según vayan entendiendo como necesarias. Por el momento, en esta fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso, del siniestro, están abiertas. La Comisión de Investigación, la CIAF, ha publicado en su página web la ficha de inicio de investigación, con los datos básicos del suceso y el formulario de contacto para que las personas afectadas y las partes interesadas en este siniestro puedan ser informadas del avance de la propia investigación. Como avanzó ayer el presidente del Gobierno en Adamuz, el informe técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, una vez concluido, nos dará las causas de este siniestro y, cuando se conozcan, las pondremos en conocimiento de la opinión pública con absoluta transparencia y claridad, como procede. Y hasta que eso ocurra, el Gobierno, como ha referido la ministra portavoz, garantiza a las víctimas y a sus familiares que van a estar asistidas en todo momento en lo que necesiten y protegidas por la Administración General del Estado en coordinación con el resto de administraciones. Esta es, en síntesis, la información que he transmitido ya esta mañana al Consejo de Ministras y de Ministros.